Durante la dictadura, cuando nosotros trabajábamos cotidianamente, todos los días, recibíamos nuevos casos de personas secuestradas y desaparecidas, de personas torturadas, de personas recluidas en campos de concentración, de personas sometidas a procesos militares, o sea, lo que puede significar eso, sometidas a consejos de guerra, y un sinnúmero de situaciones. Y eso involucraba una tarea enorme, una tarea gigantesca, porque nosotros accionábamos judicialmente, interponíamos acciones en cada uno de los casos. Y eso significó, en ese periodo, que no tuvimos el tiempo suficiente para dedicarnos a perseguir las violaciones humanas, las violaciones de derechos humanos consistentes en la tortura. Porque quien había sido liberado ya, o quien había llegado a un campo de concentración, o a una cárcel, o expulsado del país, o obligado a vivir en un territorio lejano del país, y nos relataba que había sido torturado, la verdad es que no teníamos la capacidad para asumir y perseguir las acciones por la tortura. Por último, se trataba de una persona que ya estaba relativamente, estaba viva, estaba entera y estaba relativamente asegurada su vida futura, en el sentido de que estaba en un recinto público ya conocido. Mientras tanto, teníamos mucha gente que estaba desapareciendo, mucha gente en otras circunstancias. Entonces, la tortura no fue un tema, fue más bien un tema muy denunciado, pero no fue un tema, como lo fue en paralelo las otras violaciones de los derechos humanos, objeto de acciones judiciales. Pero transcurrió un tiempo, ya durante el tercer gobierno posterior a la dictadura, el tercer gobierno democrático posterior a la dictadura, específicamente en el gobierno de Ricardo Lagos, se creó por una comisión especial sobre prisión política y tortura, con el objeto de recibir los testimonios, recoger los testimonios a lo largo de todo el país de quienes habían sido torturados y estudiar compensaciones respecto de ello. Fue conocida como Comisión Válech, dado que la presidió el obispo Sergio Válech, quien había sido el último vicario de la Solidaridad, obispo de la Iglesia Católica, una figura connotada en el país y reconocido por todos. Se nombró una comisión y a mí me tocó ser uno de los 9 miembros de la comisión. En esa comisión habíamos 2 comisionados que habíamos padecido la tortura. Uno era José Antonio Gómez, actual ministro de Justicia, y el otro era yo. Este equipo se organizó y nos organizamos para recibir testimonios en todo el territorio nacional, en todo el país. El trabajo fue, a pesar de que yo conocía lo que había ocurrido, yo lo había vivido, yo había defendido a la persona, había escuchado los testimonios en su época, debo confesar que me impresionó, me emocionó y me impactó fuertemente todo lo nuevo que aprendí, porque hubo mucha gente que jamás habló de la tortura que recibió. Yo, por ejemplo, jamás me he referido a la tortura, salvo a lo mejor los últimos 2 años. Nunca antes hablé de mi tortura personal. Por eso entiendo y tuve la oportunidad de ver a lo largo de todo Chile, en todo el territorio nacional, casos realmente de gente que uno lo ve cuando se sienta con uno, es un hombre fuerte, un hombre activo, pero cuando describe la tortura, realmente se produce un quiebre muy fuerte y muy poderoso. Constatamos que un porcentaje importante de ellos jamás se le había contado, por ejemplo, a su familia, y que por primera vez su familia se enteró de estos hechos. Esa comisión fue muy importante, calificó en definitiva como torturados a un total de 33.000 personas y de allí surgieron medidas de reparación a esas personas y a sus familiares. Yo creo que ese es un paso dado por el Estado extraordinariamente relevante y extraordinariamente ejemplarizador para Chile y para todas las sociedades.